Capítulo 13. Izuku frunció el ceño ante su cuaderno. Era el cuaderno que guardaba para él y su peculiaridad. Hoy habían aprendido sobre los átomos en clase. La señorita Kousi le había explicado que eran la forma más pequeña de materia, formada por electrones, protones y neutrones. Ella le había explicado que todo estaba hecho de átomos, incluso el aire. Cuando dijo eso, Izuku inmediatamente se preguntó si los átomos de aire eran con los que interactuaba su peculiaridad, Kaelin Imperium. Pero su maestro de clase no dijo mucho, por lo que tuvo que especular. En teoría, Kaelin Imperium tenía que interactuar con algo. Papá no lo habría llamado así si no fuera así, pero la señorita Kousi había dicho que había muchos tipos diferentes de átomos e Izuku no tenía idea de qué formaba el aire. Aún así, si el aire estaba formado por átomos y Kaelin Imperium interactuaba con esos átomos, entonces había más aplicaciones en las que podía pensar. Ya sabía que podía mover cosas con él. La primera vez que usó el don, hizo que el trozo de papel que papá había sostenido se moviera y luego lo cortó. Entonces, si lo cortó y lo movió, había algo sólido que su peculiaridad estaba impactando. Y si era sólido, ¿qué más podía hacer con él? Ya sabía que podía controlar a Kaelin Imperium para cortar papel, lo que significaba que debía reducir su control a una banda estrecha y apretada, pero podría expandirlo. Podría ser algo sólido que pudiera levantar cosas, en lugar de simplemente moverlas. Podría levantarse solo. Podría usar Kaelin Imperium con Firebread para dirigir hacia donde se fue el fuego. Si pudiera, eso aumentaría enormemente su alcance. Estaba limitado a qué tan lejos podía proyectar su aliento, que era más que el de sus amigos, pero no lo suficiente como para ser útil. Había tantas posibilidades y no pudo evitar tararear para sí mismo mientras dejaba de fruncir el ceño y comenzaba a escribir ideas en su cuaderno. No podía esperar hasta volver a ver a papá para una sesión de práctica. A papá no le importaba si se le ocurrían ideas para probar. De hecho, animó a Izuku a pensar en cosas que hacer con su peculiaridad, pero le importaba que Izuku practicara solo. Siempre tenía que estar presente, o lo hacía Kurohiri, e Izuku sabía que ambos estaban muy ocupados por lo que no podía practicar con tanta frecuencia como quisiera. Incluso cuando prometió que sería pequeño y que tendría cuidado, la respuesta fue un rotundo no cuando seas mayor. Tenía casi 6 años. ¿Cuántos años tenía mayor? Sintió que algo se movía detrás de él y, sin pensarlo, Izuku atacó con Kaelin Imperium. Hubo un uff. Y se giró en la silla para ver a Tomura levantándose del suelo. Lo lamento. TSH, murmuró el chico mayor. Lo siento. Repitió Izuku. No quise ponerte tan duro. Papá me dio una nueva peculiaridad, agregó la explicación porque sabía que Tomura exigiría una. El chico de cabello gris puso los ojos en blanco. Bueno, al menos estás subiendo de nivel, le dijo a Izuku. Pero no te sentí hasta que estuviste muy cerca. Le dijo Izuku. No había sentido a Tomura entrar en la habitación. Por supuesto que no. Tenías la nariz metida en ese libro, gruñó el otro chico. Estaba escribiendo ideas para la peculiaridad, explicó. ¿Qué hace? Controla el aire, dijo Izuku alegremente. Los ojos dorados de Tomura brillaron y Izuku se dio cuenta de que estaba interesado a pesar de no querer estarlo. Vino a sentarse a la mesa con Izuku. Entonces, ¿qué más puedes hacer con él además de golpearme? Estaba pensando que si puedo golpear cosas, entonces tal vez pueda levantarlas. Y tal vez pueda levantarme a mí mismo. Bah. Aburrido. Tomura descartó la sugerencia de Izuku. Si creas una fuerza, entonces puedes crear una fuerza sobre alguien y mantenerlo en su lugar. Podrías presionar su pecho, o mejor aún, si es control aéreo, podrías asegurarte de que no pueda entrar aire. Mucho más útil. Izuku miró al chico mayor. Tenía una mano apoyada en cada uno de sus brazos y 2 alrededor de su cuello. Otros 2 estaban alrededor de su pecho. Eso no es muy agradable, objetó Izuku. Tomura lo fulminó con la mirada. Maldito héroe, siseó, golpeando la mesa con las manos. No. Gritó Izuku. Tomura no tenía guantes.
Una mano golpeó la mesa y su cuaderno y la otra golpeó su cuaderno. Los 5 dedos. Izuku lo agarró, tratando de arrancar las páginas afectadas antes de llegar a las demás, pero ya era demasiado tarde. ¡Ja! Te lo mereces. Tomura se rió mientras salía de la habitación. Izuku miró consternado el pequeño montón de polvo que había sido su cuaderno, y luego los trozos de papel que había logrado sacar. Al menos había guardado algunas notas al azar, pero el libro ya no estaba. Ya sabía que no tenía sentido quejarse con Kurohiri. No había nada que pudiera hacer para recuperar su cuaderno, así que con un suspiro se levantó y se dirigió a la cocina, buscando en los armarios un recogedor y un cepillo. Una vez que limpiara, podría comenzar un nuevo cuaderno. Al menos este había sido sobre él, y fácilmente podría duplicar lo que contenía, pero tendría que encontrar una manera de mantener los libros seguros en el futuro. Mientras limpiaba, Izuku frunció el ceño mientras pensaba. Es posible que Tomura haya ayudado en ese sentido. Si pudiera crear una presión constante, entonces podría levantar cosas y podría sostener a alguien contra una pared o algo así. Pero tal vez podría crear una barrera sobre su cuaderno. Entonces Tomura podría golpear sus manos todo lo que quisiera, pero no haría contacto. Hacía contacto con los átomos del aire y a Izuku no le importaban. Se apresuró a limpiar el polvo. Tenía que empezar un nuevo cuaderno ahora. Ted, pide un deseo. Gritó Chako. ¿Eh? Izuku miró hacia arriba. Estaba a punto de apagar las velas de su pastel de cumpleaños. Es una tradición, le dijo. Oh. Está bien, respondió Izuku. Esta fue la primera fiesta de cumpleaños que recordaba con amigos. El año pasado, su papá pasó el día con él y tuvo una pequeña fiesta con Tomura y Kurohiri, pero no eran exactamente amigos. El año anterior, cuando tenía 4 años y no podía recordarlo. Quizás había amigos allí. Y definitivamente no podía recordar los cumpleaños anteriores a ese. Así que su 6º cumpleaños, fue especial. Sus amigos y sus padres estaban aquí. No estaban en el bar. Kurohiri había decidido que el bar no sería adecuado para su cumpleaños. En cambio, estaban en una de las grandes salas de presentaciones de la oficina de su padre. Era fin de semana, por lo que la empresa no lo utilizaba. También tenía una vista brillante de la ciudad y varios de los padres se habían alineado en la ventana para mirarla. Papá no quería una gran fiesta, por lo que Izuku solo pudo invitar a sus amigos más cercanos. Ochako, Minato y Kazube. Eso fue suficiente y se estaban divirtiendo. A los otros niños de la escuela no les agradaba mucho y ocasionalmente, Arata o Gatarui lo llamaban simpatizante, pero nunca fueron más lejos. Las miradas de desaprobación de los profesores se encargaron de ello. DCOP, pequeño dragón, no debes decírnoslo. Oh, parpadeó Izuku. Está bien, chirrió, preguntándose el motivo por un momento antes de respirar profundamente otra vez y apagar las velas, pidiendo su deseo en silencio. Tuvo cuidado de no usar Firebreath. No creía que Kurohiri apreciara esos 2 años seguidos. Cuando se apagó la última vela hubo una ovación y todos aplaudieron. Izuku sonrió. Era muy agradable estar con amigos y estar en el edificio de oficinas de su padre significaba que Gigantomachia también podía estar con ellos. Izuku no veía al hombre enorme muy a menudo, pero siempre era amable. Y a veces papá lo dejaba jugar, al menos un poco. Gigantomachia siempre estuvo dispuesto a jugar al escondite y era mucho más rápido de lo que parecía. Kurohiri se acercó cuando las velas se apagaron y las apagó con cuidado. Sacó un cuchillo de algún lugar y empezó a cortarlo en rodajas. ¿Qué deseaste? Minato le preguntó a Izuku. Oigan. No debe decírselo, les recordó Ochako a todos antes de que Izuku pudiera decírselo al otro chico. La piel de Minato era de color púrpura oscuro hoy. Dijo que aunque podía hacer que su piel fuera verde, el verde era el color de Izuku, así que eligió un color que complementara el verde. Izuku pensó que simplemente le gustaba el morado. Deseaba algo bueno, dio la pista a Izuku, pero se distrajo rápidamente cuando Kurohiri anunció que el pastel estaba listo.
Los 4 niños corrieron hacia él y la puerta Ward dividió cuidadosamente las rebanadas entre ellos. Izuku pudo ver que el hombre de ojos amarillos había cortado más para los padres y rápidamente contó. Había una porción para cada uno de los padres de sus amigos, una para Gigantomachia, otra para el propio Kurohiri, otra para Tomura y otra para su padre. Eso dejó una porción sobrante. ¿Para quién fue eso? Es para ti, Izuku, lo vio Kurohiri contando. Después del pastel de cumpleaños, explicó. Izuku no estaba seguro de qué era eso, pero sonaba bien. Gracias Kurohiri, dijo antes de comer su pastel. A su alrededor sus amigos hicieron lo mismo. La vida era buena. Ted, ¿quién dijiste que era el padre de Izuku otra vez? Dijo Tamiko Uraraka, lo suficientemente controlada como para no ahogarse con su bebida, pero estuvo cerca. Chinatsu Amano se rió suavemente. Yo también estoy sorprendida, admitió. Cuando Minato me dijo que la fiesta del pequeño Izuku se celebraría aquí, pensé que Izuku era el hijo de uno de los ejecutivos, no el dueño. Sí, Kazue siempre me dijo que el padre de Izuku trabajaba para JBQC pero nunca mencionó dónde, asintió Hiroki Nakashima. Pero su nombre es Chui, no Riji, objetó Tamiko, recordándoles el apellido de Izuku. Eso es para su protección, intervino la suave voz de Isashi Riji mientras el hombre se acercaba a ellos. Iba vestido de manera informal, todavía con traje, pero tenía el cuello desabrochado y el cabello blanco ingeniosamente alborotado. Chinatsu asintió en señal de comprensión. De todos ellos, ella era la que mejor entendía acerca de la necesidad de protección. Como abogada, había trabajado en algunos casos muy controvertidos en los que los testigos y, a veces, los acusados estaban bajo protección. Tamiko todavía parecía confundida. Ella y su marido, Sosonushi, dirigían una pequeña empresa de construcción. Había oído hablar de JBQC. Eran una empresa enorme con una rama basada en la construcción, pero no eran competidores. JBQC realizaba trabajos por valor de miles de millones de yenes. Su empresa tuvo suerte de eliminar puestos de trabajo por 10 millones de yenes. Ha habido varios incidentes desafortunados, dijo Isashi con delicadeza. Hiroki se inclinó hacia Tamiko y le susurró la explicación adicional. Ella palideció y sus ojos se abrieron, casi cómicamente. Eso es terrible. Ella jadeó. Por lo tanto, para la protección de mi pequeño dragón, él usa el nombre Chui, pronunció Isashi. Confío en que esto no será un problema. Los adultos entendieron la pregunta. Por supuesto que no, Chinatsu habló por todos ellos. Sus hijos tenían mucho más que ganar conociendo a Izuku Riji que al revés. Hablaría con Minato para que no pusiera en peligro nada. Bien, tengo suficientes abogados contratados, bromeó Isashi. Chinatsu tuvo el buen gusto de reírse. Gracias por venir, continuó Isashi. Es un placer para nosotros, respondió Hiroki. Ahora entiendo por qué es un asunto tan íntimo, añadió un poco nervioso. Isashi asintió. Izuku no ha hecho tantos amigos como hubiera esperado. Me temo que algunas de sus opiniones han alejado a otras, pero él está dedicado a tus hijos, así que te lo agradezco. ¿Alienados a otros? Preguntó Tamiko. Como un niño de 6 años alienó a los demás. Izuku pasa tiempo con mis investigadores principales, explicó Isashi. Les gustan mucho los hechos y las estadísticas, y algunos de ellos no son tan aceptables para el público en general. Eso explica por qué es tan bueno en ciencias y matemáticas, murmuró Chinatsu. Me alegro de que esté ayudando a Minato. Puede que sus hijos sean muy pequeños todavía, pero Izuku conocía bien esos campos. Tamiko se rió entre dientes. Ochakon me dijo que Izuku tenía muchas preguntas cuando aprendió sobre los átomos, comentó. ¿Cómo es que los hechos no son aceptables? Preguntó el padre de Kazue. Era un asalariado y, aunque no era un trabajo glamoroso, lidiaba con hechos y cifras todo el tiempo. 2 más 2 siempre eran 4 en su mundo. No hubo otra interpretación. La sociedad a veces es difícil, respondió Isashi encogiéndose de hombros, pero pudo ver que el grupo quería una explicación más detallada. Suspiró interiormente.
Esto sería una prueba de amistad porque fácilmente podría ver a estos padres diciéndoles a sus hijos que se mantuvieran alejados de Izuku si no les gustaban sus hechos. Que así sea. Si sucediera, sería de mayor utilidad para Izuku ver cómo era realmente el mundo. Con el debido respeto, los hechos son hechos, dijo Hiroki. Chinatsu parecía ligeramente divertido. Como abogada, era muy consciente de que la interpretación era a menudo fundamental para los hechos. Isashi suspiró teatralmente. Creo que todo se redujo a algunas preguntas que Izuku hizo sobre los niños sin peculiaridades. Esa no era una declaración que esperaban. Podía ver los signos de conmoción en todos sus rostros. All for One siguió adelante. 1 de cada 5 niños que nacen hoy no tiene peculiaridades, explicó. Seguramente no. Hiroki objetó. No hay niños sin peculiaridades en la clase de Kazue, señaló. Están en sus propias clases, les dijo Isashi. Por la forma en que reaccionaron, se dio cuenta de que no tenían idea de que ese era el caso. Había descubierto todo lo que había que saber al respecto cuando llamó a la escuela después del primer día de Izuku. También le proporcionaron el nombre de una escuela secundaria que tenía las mismas políticas. El Dr. Garaki ya había hecho algunas ofertas tentativas a algunos de los adolescentes más jóvenes y, aunque todavía no se necesitaba ninguna, ahora tenían nombres. La educación era obligatoria hasta la finalización de la escuela secundaria. Después de eso, All for One imaginó que muchos de esos estudiantes peculiares tendrían problemas para encontrar una escuela secundaria que los aceptara, y mucho menos una universidad. Eso no es, comenzó Tamiko pero fue interrumpida cuando Hiroki asintió con fuerza. Bien, dijo el padre de Kazue. Así es como debe ser, añadió. A Isashi no le sorprendió su vehemencia a pesar de la insistencia previa de Hiroki en que los hechos eran hechos. A medida que pasaba el tiempo, había visto que aquellos con peculiaridades débiles a menudo querían enfatizar las diferencias para asegurarse de su supuesta superioridad. Lo había visto en los albores de las peculiaridades, aunque al revés. Había individuos, no peculiares, que recibían de todo corazón a aquellos con peculiaridades. No veían nada malo en ello, pero la mayoría, los incultos, los prejuiciosos eran los que tenían miedo. Aquellos que querían destruir a los peculiares. Casi deseaba que pudieran ver el mundo ahora. Creo que la pregunta más interesante es por qué todavía nacen personas sin peculiaridades, dijo Isashi con delicadeza. Chinatsu fue lo suficientemente sabio como para saber que habría dicho algo más y Tamiko asintió en señal de acuerdo. Ella no entendía las sutilezas de la conversación, pero Isashi podía decir que era una mujer honesta. Había visto los libros de su empresa. No tenía tiempo para prejuicios ni para nada que no ayudara a recuperar el yen. No deberían serlo, afirmó Hiroki. Interiormente, All for One asintió pero no estuvo de acuerdo. Este hombre era una de esas personas para quienes los hechos eran hechos, hasta que interferían con sus creencias. Lo son, lo cual es una cuestión científica muy interesante, pero no para el cumpleaños de mi pequeño dragón, concluyó, volviéndose hacia los niños. Izuku los había llevado a Gigantomachia y de alguna manera había convencido al enorme hombre para que los dejara pasar por encima de él. Gigantomachia tenía una extraña sonrisa en sus rasgos, pero se mantuvo firme mientras los niños de 6 años lo rodeaban. Tomura parecía aburrido mientras se hacía a un lado. Estaba al lado de Kurohiri y Isashi se dio cuenta de que se sentía incómodo sin las manos que normalmente adornaban su cuerpo. Habría sido demasiado difícil explicarlos, por lo que se vio obligado a dejarlos en la barra. Esto fue para su beneficio. Isashi le había recordado que de vez en cuando, incluso para los personajes jugadores, era necesario estar disfrazado. Esta fue la práctica. Izuku se rió mientras caminaba junto a uno de los brazos extendidos de Gigantomachia. Él era la imagen de la inocencia infantil y Isashi sintió que su corazón se calentaba mientras miraba a su hijo. La vida era buena. Ted, capítulo 14. El final del verano todavía era caluroso, por lo que Izuku estaba agradecido de haber logrado conseguir un lugar a la sombra para sentarse a almorzar. Ochako estaba con él y estaban esperando que Minato y Kazue vinieran de su clase.
No estaban en la misma clase este año, pero estaba bien, ya que todos seguían en la misma escuela. Ochako llamó a los demás cuando salieron del edificio y ambos se apresuraron. Izuku. Ochako. Minato los saludó. Kazue asintió hacia ambos mientras los dos se sentaban. Todos desempaquetaron sus almuerzos. Y de nuevo, Little Dragon tiene un bento de Kurohiri. Ochako bromeó. Fue un placer conocerlo. Dijo Kazue. Gracias por invitarme a tu cumpleaños. Ella añadió. ¿Sí? Fue genial. Dijo Minato. El aire acondicionado era divino. Ochako suspiró como si hubiera sido lo más lujoso que había experimentado. Los demás asintieron. Izuku sonrió. Lo subiremos el año que viene. Bromeó. Eso provocó una risita. Pequeño dragón, Gigantomachia realmente funciona para tu papá? Preguntó Ochako. Sí, es el guardaespaldas de mi padre, dijo Izuku. Como solo tenían 6 años, ninguno de ellos sabía realmente qué significaba la palabra guardaespaldas y qué implicaba. Es enorme. Creo que tiene algo que ver con su peculiaridad. ¿Cuál es su peculiaridad? Preguntó Kazue. Izuku negó con la cabeza. No lo sé, respondió porque se dio cuenta de que no. En realidad, nunca antes había escrito notas sobre Gigantomachia, por lo que no sabía cuál era la peculiaridad del hombre. Tiene que ser algo relacionado con el rock, dijo Minato mientras comía su sándwich. Izuku asintió, pero había muchas peculiaridades relacionadas con el rock. ¿Qué tipo tenía Gigantomachia? Y Kurohiri, dijo Kazue. No creo haber visto nunca a alguien con una peculiaridad como esa. Él puede crear puertas warp, dijo Izuku. ¿Deformar qué? Ochako estaba confundido. Puertas warp, confirmó. A veces, en lugar de tomar el tren o el coche, hacemos que Kurohiri nos lleve a lugares, añadió Izuku. ¿Qué? Minato compartió la confusión de Ochako. Es la peculiaridad de Kurohiri, dijo Izuku. Pequeño dragón, ¿Kurohiri tiene una peculiaridad de transporte? Preguntó Ochako, con los ojos muy abiertos. Izuku asintió. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Él asintió de nuevo. Las peculiaridades del transporte eran tan raras como las peculiaridades curativas y cualquiera que tuviera una podía hacer casi cualquier cosa que quisiera. Papá dice que es necesario, Izuku se encogió de hombros. ¿Dijiste que Kurohiri se ocupa de Tomura? Preguntó Kazue. Lo hace. Eso es lo que hace la mayoría de los días. Kazue miró a Ochako, luego a Minato y luego los tres se encogieron de hombros. ¿Qué? Exigió Izuku. Minato y Kazue miraron a Ochako y la otra chica suspiró al darse cuenta de que había sido nominada para ser quien le contara a Izuku. Tomura no fue muy amable, dijo suavemente. Oh. Izuku respiró unas cuantas veces y se tomó el tiempo para comer una de las uvas con las que Kurohiri había decorado su bento. Tomura es así, dijo diplomáticamente. Probablemente quería estar con sus amigos, dijo Minato. Izuku pensó que sería mejor no señalar que Tomura no tenía amigos. Al menos ninguno que él supiera. Bueno, no puedo esperar hasta el próximo año. Pero primero tendrán que venir todos a mi fiesta, dijo alegremente Ochako. Kazue miró hacia otro lado. No creo que pueda hacerlo, dijo suavemente, mirando su bento casi vacío. ¿Qué quieres decir? Preguntó Minato mientras Izuku metía un tomate cherry en la lonchera de Kazue. Ella tragó saliva. Papá dice que ya no puedo hablar contigo, susurró. Izuku pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. ¿Qué? ¿Por qué? Exigió Ochako. Kazue rompió a llorar. No sé. Ella gimió. Dijo que eres una mala influencia. Añadió, todavía llorando. Los tres se miraron. Izuku negó con la cabeza, al igual que Minato. ¿Fue algo que uno de nosotros hizo? Preguntó Izuku. ¿Podemos disculparnos? Él no cambiará de opinión, sollozó. Ya no puedo hablar contigo. ¿Cómo lo sabrá? Preguntó Minato. Puede que solo tenga 6 años, pero ya estaba mostrando los instintos que tenía su madre como abogada.
Él lo sabrá. Lo siento, no puedo, gritó. No es justo. Ochako gruñó. Lo sé. Kazue estuvo de acuerdo. Pero él lo sabrá y yo no puedo. Izuku se acercó para darle un abrazo a Kazue, pero ella se apartó de él. Él simplemente la miró fijamente, con los ojos verdes muy abiertos mientras ella seguía llorando. Todos miraron a Kazue, sin saber qué hacer hasta que sonó el timbre para terminar el almuerzo. Kazue se sobresaltó y rápidamente empacó los restos de su almuerzo. Los demás hicieron lo mismo. Pensaremos en algo, declaró Ochako mientras se apresuraban a regresar al edificio. Pero ninguno de ellos pudo. Ted, ¿pasó algo, mi pequeño dragón? Hisashi le preguntó a su hijo, cuando Kurohiri lo dejó esa noche. Izuku parecía deprimido. Kazue dijo que ya no puede hablar con nosotros, dijo su hijo. A Hisashi le tomó un momento recordar quién era ella. Le respondió una pregunta. Uno de los padres había decidido ser estúpido. Oh, Izuku, respiró Hisashi, extendiendo los brazos. Su hijo aprovechó la oportunidad y corrió hacia él, rodeándole el pecho con sus brazos más pequeños mientras All For One abrazaba a su hijo. No sé por qué, dijo Izuku, con lágrimas cayendo. Hisashi meció a Izuku de un lado a otro, canturreando levemente. No era un espectáculo que cualquiera que conociera a Hisashi en un aspecto profesional, ya sea en la superficie o bajo tierra, esperaría. No sé qué hice mal. Izuku continuó. No hiciste nada malo, Hisashi se apresuró a tranquilizar a su hijo. Entonces, ¿por qué Kazue no puede hablar con nosotros? Izuku hizo la demanda casi instantánea de conocimiento. Se quedó en silencio por unos momentos, simplemente consolando a Izuku, antes de suspirar. ¿Recuerdas el año pasado, mi pequeño dragón, en tu primer día de clases cuando preguntaste sobre los niños Kirkles? No esperaba que su hijo asintiera después de pensarlo un momento. No importaría si Izuku no lo hiciera, Hisashi había reforzado esa lección varias veces a lo largo del año y ahora, con el nuevo año escolar, tenía una nueva oportunidad. La gente es cruel, mi pequeño dragón. La gente tiene prejuicios, es estúpida y está amargada. Pero Kazue no. Entonces, ¿por qué no puede hablar con nosotros? No es Kazue, dijo Hisashi. ¿Quién le dijo que no puede hablar contigo? Sondeó, sabiendo ya la respuesta. Su papá, respondió Izuku de inmediato. Tiene miedo, mi pequeño dragón. Tiene miedo, y eso lo vuelve cruel. ¿A qué le tiene miedo? Tú. Eso rompió las lágrimas de Izuku. Su hijo se echó hacia atrás para mirarlo. ¿Qué? Los ojos verdes estaban incrédulos. Él te tiene miedo, repitió Hisashi, con los ojos serios. Podía decir que Izuku no sabía cómo responder a eso. Un niño de 6 años no era alguien a quien temer. Cuando hiciste preguntas el año pasado sobre los niños peculiares, no lo hacías porque seas un simpatizante, comenzó a explicar Hisashi. Lo hacías porque querías saber. Porque buscabas conocimiento, ¿no? Izuku asintió, pero todavía había un aire confuso en él. Por eso tiene miedo. ¿Por qué pregunté sobre los niños peculiares? Hisashi le dio a Izuku una suave sonrisa. No solo eso, le dijo a su hijo. Porque buscas la verdad. Porque no tienes miedo de la verdad. El padre de Kazue tiene miedo de la verdad. ¿Pero por qué? La voz de Izuku era quejumbrosa. Porque el padre de Kazue es como la mayoría de las personas, débil e incapaz de pensar por sí mismos, dijo Hisashi. Cuando la gente tiene miedo es cruel, y si tiene miedo de la verdad, entonces tiene prejuicios, explicó. El rostro de Izuku se puso pensativo. All For One observó y esperó a que su hijo desarrollara este conocimiento. Izuku no entendería esto, no del todo, pero recordaría el tono. Recordaría el significado. Entonces, para que Kazue vuelva a hablar con nosotros, su padre no debe tener miedo. Hizo la pregunta extrañamente redactada. Hisashi asintió. Desde el punto de vista de un niño, eso es lo que tenía que suceder. O Kazue simplemente tuvo que desafiar a su padre, lo cual no es algo que pensó que sucedería.
Izuku pensó un poco más y luego asintió, los rizos verdes rebotaban con el movimiento. Su rostro adquirió una expresión seria, o tan seria como podían ser sus rasgos suaves y pecosos. Entonces me convertiré en un héroe. Para que el padre de Kazue no tenga que tener miedo. Eso está bien, espera, ¿qué? All for One volvió a pasar por su mente la última línea. No cambió. Izuku acababa de decir que se convertiría en un héroe. Pensó que Izuku había comenzado a salir de esa fase y ahora parecía que se había sumergido de nuevo en ella. ¿Cómo ayudará eso? Preguntó Isashi en su lugar, sin volver a su frase anterior. El padre de Kazue tiene miedo, explicó Izuku. Los héroes hacen que la gente no tenga miedo. Entonces, si soy un héroe, el padre de Kazue no tendrá que tener miedo y ella podrá hablar con nosotros nuevamente. Creo que eso podría ser un poco lento, le dijo Isashi a su hijo. Hay que crecer antes de poder ser un héroe, añadió, encogiéndose un poco ante la casi validación que esa frase le dio a su hijo. Izuku frunció el ceño. Tendrás que esperar años antes de poder hablar con Kazue si primero tienes que convertirte en un héroe, continuó. Después de todo, las líneas de tiempo no eran el punto fuerte de un niño de 6 años. Oh, dijo Izuku lentamente, asintiendo y Isashi supo que su mente todavía estaba trabajando en el problema. Era una de las cosas buenas de Izuku, incluso cuando la solución no era obvia y, a veces, cuando no había solución, seguía pensando en el problema, seguía ideando formas de resolverlo. Sin embargo, este era un problema que no podría resolver y sería una lección difícil. Además, continuó All for One antes de que Izuku pudiera procesar completamente sus palabras. Ya hay héroes, señaló. Y el padre de Kazue todavía tiene miedo. Esa información volvió a arruinar la cara del pequeño Izuku mientras intentaba reconciliarla con lo que pensaba. Finalmente Izuku frunció el ceño. ¿Por qué, papá? Preguntó. Isashi dejó que Izuku sintiera la respiración profunda que tomó y se aseguró de que su rostro mostrara su arrepentimiento. Porque los héroes son personas, mi pequeño dragón y la gente son crueles. No héroes. Su hijo se opuso. Incluso los héroes, corrigió Isashi. Se dio cuenta de que a Izuku no le gustaba esa conclusión, pero su hijo no era alguien que huyera de la verdad. Incluso All Might. Preguntó Izuku en un susurro. Isashi se mordió el interior del labio para evitar decir especialmente All Might. En lugar de eso, asintió lentamente, fingiendo un aire de tristeza. Incluso All Might, le dijo a Izuku en un susurro. Podía ver la forma en que el labio de Izuku temblaba, como si estuviera a punto de llorar, pero su hijo contuvo las lágrimas y Isashi se alegró de no haber recibido ninguna discusión. Dejó reposar sus palabras durante varios minutos en los que Izuku guardó silencio antes de respirar profundamente otra vez. Vamos a practicar tus peculiaridades, mi pequeño dragón, All for One le hizo la oferta a su hijo. Izuku inmediatamente se animó y se retorció para dejarse caer de su regazo. Vamos. Ted, bueno, mi pequeño dragón, si empujar el aire hacia tu aliento de fuego extingue la llama, ¿qué crees que hará alejarlo? All for One le preguntó a su hijo, quien parecía un poco abatido por cómo iba la última prueba para combinar Fire Breath y Kaeli Imperium. No se sorprendió. Todavía no le había dicho a Izuku que su peculiaridad no era en realidad el control del aire sino el control del nitrógeno. Empujar esa cantidad de nitrógeno hacia Fire Breath lo extinguiría naturalmente. Al menos Izuku había aprendido que podía apagar incendios con Kaeli Imperium. Ahora había llegado el momento de demostrarle que podía hacer lo contrario. Izuku frunció el ceño. Isashi pudo ver que su hijo no creía que eso haría la diferencia. Solo inténtalo, lo animó y sus palabras tácitas fueron que siempre debes experimentar. Quizás Izuku debería pasar más tiempo con el doctor. No tenía miedo de experimentar. All for One observó cómo Izuku respiraba profundamente y las pecas de su rostro cambiaban mientras se concentraba. Por su parte, Isashi ya le había dado a Izuku algunas peculiaridades de protección y estaba pensando en darle a Izuku una peculiaridad que lo hiciera a prueba de fuego.
si bien Firebread no era necesariamente la peculiaridad más fuerte, como la primera peculiaridad de Izuku, aparte de la suya, sería una en la que confiaría. Debería ser inmune a sus efectos. Izuku explotó, creando una pequeña llama y Hisashi vio el momento exacto. Izuku le quitó el aire. Hubo una chispa y luego la llama creció, formando una bola que rodó hacia arriba en el aire, lejos de su hijo. Fue solo un momento, porque el fuego sobresaltó a Izuku y rompió su concentración, pero fue suficiente. ¿Viste eso?, preguntó Izuku emocionado. Hisashi sonrió y asintió. Lo hice, mi pequeño dragón. Elogió. ¿Por qué no lo intentas de nuevo? Pero esta vez, sacas el aire de tu respiración a una distancia un poco mayor. Izuku pareció confundido por un momento antes de entender. Luego su cara de concentración regresó y Hisashi observó cómo Izuku volvía a sacar una pequeña lengua de fuego. Esto fue más dirigido, saliendo de su hijo. Izuku negó con la cabeza. Ese no, murmuró y tomó otro respiro para intentarlo de nuevo. Otra lengua de fuego salió de su boca y esta vez, Hisashi observó cómo cerca del final cambiaba de forma y luego corría a lo largo de una línea invisible que solo Izuku podía ver. Aplaudió. ¡Perfecto! Ahora eres un pequeño dragón. Hisashi se rió encantado. Izuku también estaba contento. ¿Crees que puedo hacer formas? ¿O una cuerda? ¿O una enorme bola de fuego?, preguntó. Estoy seguro de que podrás hacerlos todos, respondió All for One. Ahora practiquemos solo con Kaeli Imperium, añadió. Por un momento, Izuku pareció decepcionado, pero por experiencia, Izuku sabía que rápidamente se agotaría si usaba demasiado ambas peculiaridades juntas, por lo que asintió. Puedes pensar en más cosas para probar la próxima vez, lo consoló Hisashi. Por ahora quiero ver cuánto puedes levantar. Eso animó a Izuku de inmediato. Izuku corrió hacia el peso. Eran pequeños, pero Izuku también era pequeño. Hisashi le había explicado a su hijo que practicar con una peculiaridad lo haría más fuerte, por lo que, si bien Izuku ahora solo podía levantar unos modestos 10 kilos, con el tiempo, con práctica, sería capaz de levantar mucho más, y tal vez a sí mismo. Su amigo Ochako había sido un gran ejemplo allí. Izuku sabía que ahora solo podía levantar unos 40 kilos y eso era más que los 20 que solía soportar. Lo estaba tomando como un desafío tratar de alcanzarlo lo más rápido que pudiera. Empecemos con el pequeño, instruyó Hisashi y observó cómo Izuku se concentraba en el peso de 1 kilo. Después de unos momentos, se elevó en el aire. Sonrió y aplaudió antes de señalar el siguiente peso. Izuku subía con las pesas, y luego, All for One sabía, lo que podía levantarse, también podía dejarse caer, aplastarse, cortarse y la lista era casi interminable de lo que podía hacer, incluso si pudiera. No modifica la composición química del nitrógeno. Puede que Kaeli Imperium no hubiera sido la peculiaridad que pensaba, pero en manos de su hijo, le sería de gran utilidad. Ted, sé que parece repentino que Kazue corte los lazos, pero su padre no es All for One. No tiene sutileza. Se dio cuenta de que Hisashi no está tan en contra de las personas sin Kirk, qué equivocado está, y quería que su hija no fuera influenciada por Izuku, a quien ahora considera un simpatizante de Kirk Leslie, por lo tanto, le dijo a Kazue que no hablara con ellos. Ella, sin embargo, quería al menos tener la oportunidad de decir adiós. All for One habría sido mucho más indirecto al respecto. O habría hecho que Izuku se mudara de escuela. Además, All for One solo tolerará el discurso de héroe por un tiempo, pero su libro para padres dice que los niños pasan por fases, y todavía espera desesperadamente que este deseo de héroe sea una fase. Ted, capítulo 15. Nido 15. El dragón del emperador. Izuku tiene unos 6 años y medio. Ted, Izuku fue sacudido de un sueño profundo. Pequeño señor. Reconoció la voz de Gigantomachia. Debes venir conmigo, dijo el hombre enorme. Izuku parpadeó. El miedo lo invadió instantáneamente y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Podía oír gritos fuera de su habitación pero no podía ver nada porque Gigantomachia estaba bloqueando la puerta. Debes venir, pequeño señor.
Quería su papá. Pero la voz de Gigantomachia le proporcionó algo en que concentrarse y supo que el hombre lo llevaría con su padre. Izuku asintió y bajó las mantas. Se estremeció levemente. El aire estaba frío pero no dejó que eso lo detuviera. Traigan sus cuadernos, añadió Gigantomachia cuando Izuku se acercó a él. Por un momento Izuku no supo a qué se refería el hombre grande y luego asintió y se dirigió a la estantería que estaba en su habitación. Sus cuadernos estaban alineados en el estante inferior. Por el momento eran 4. Uno sobre sus compañeros de clase. Uno sobre él mismo y luego otros 2 llenos de notas sobre las peculiaridades que había visto en héroes y otros. Rechazó su miedo y los agarró, metiéndolos en su mochila escolar. Gigantomachia se había girado ligeramente mientras hacía eso, e Izuku escuchó un grito que fue abruptamente cortado. Malo. Gigantomachia rugió pero Izuku sabía que no era por él. Se colocó detrás del enorme hombre y lo tocó suavemente. Eso llamó la atención del guardaespaldas de su padre y Gigantomachia se giró rápidamente. No dejaré que te hagan daño, pequeño señor, proclamó. ¿Qué pasa con papá? Preguntó Izuku mientras Gigantomachia lo levantaba, con bolso y todo. Rápidamente lo acomodaron en el hueco del brazo del enorme hombre y luego se alejaron, avanzando por el pasillo. Izuku estaba frente al pecho de Gigantomachia. No podía ver lo que estaba pasando pero podía ver que las luces parpadeaban y escuchó gritos y gritos. Algunos estaban cerca, otros estaban lejos. Mi señor me envió a buscarte. Gigantomachia parecía orgullosa de ese hecho e Izuku extendió la mano para sostener la radio que estaba alrededor del cuello del hombre grande. Detén al villano. Izuku no reconoció la voz y lo único en lo que pudo pensar fue en llorar porque Gigantomachia no era un villano. Él era su amigo. Antes de que pudiera decir algo, sintió que Gigantomachia lo agarraba con más fuerza. No era incómodo, pero Izuku no podía ver nada y no podía retorcerse en absoluto. Entonces sintió que el hombre corpulento cargaba hacia adelante. Escuchó un grito de sorpresa y sintió que el otro brazo de Gigantomachia se movía. Algo chocó y luego vinieron más choques. Sonaba como si Gigantomachia estuviera atravesando las paredes, pero nada lo frenó y nada golpeó a Izuku. El aire se volvió un poco polvoriento pero no se quejó. Fuera de mi camino. Exigió Gigantomachia. Izuku no sabía con quién estaba hablando. No escaparás, villano. Vino la respuesta. ¿Quién era ese? Esta vez era alguien diferente, pero Gigantomachia no era un villano. ¿Por qué seguían llamándolo así? Sintió que el hombre grande se tensaba de nuevo y luego se movían. Détenlo. Alguien gritó, pero Izuku sintió la familiar ingravidez que surgía al moverse a través de Kurohiri y un momento después el ruido desapareció. Pequeño señor. Gigantomachia lo llamó e Izuku sintió que su brazo retrocedía. Se sentó, todavía sostenido por el corpulento hombre y miró a su alrededor. No reconoció dónde estaba, pero pudo ver que Kurohiri y Tomura estaban allí, así que debía estar bien. Gigantomachia lo levantó con cuidado y luego Izuku tuvo la impresión de que lo estaban examinando. Estoy bien, dijo, tragándose su miedo antes de temblar. Hacía frío aquí. ¿Tienes frío? Preguntó Kurohiri, con voz preocupada. Izuku asintió, lo que llevó al hombre brumoso a mirar a su alrededor. Izuku también lo hizo pero no podía ver mucho. Había cajas y cajas de cosas apiladas a su alrededor, pero no sabía dónde estaban y qué había en ellas. Kurohiri aparentemente vio algo, mientras se dirigía hacia una de las cajas que estaba descansando en el suelo. Abrió la tapa y se inclinó para rebuscar en la caja. Cuando se puso de pie, Izuku vio que tenía varios trozos de tela en la mano. El hombre de ojos amarillos regresó y colocó suavemente uno de los trozos de tela sobre Izuku. Era una manta y la agarró con entusiasmo, envolviéndose con ella. Kurohiri también le dio uno a Tomura y parecía extraño, pero también le ofreció uno a Gigantomachia, pero el hombre grande no lo aceptó. Deberías intentar dormir un poco más, Izuku, dio la instrucción Kurohiri. Izuku negó con la cabeza. No podía dormir. ¿Qué pasó? Preguntó.
Los héroes nos encontraron, idiota, respondió Tomura antes de que Kurohiri y Gigantomachia pudieran decir algo. Izuku frunció el ceño. ¿Por qué los héroes harían algo así? Estaban destinados a ayudar a la gente. Y si eso era héroes, ¿por qué habían llamado villano a Gigantomachia? No fueron héroes, dijo. Los héroes no hicieron eso. TCH. Lo fue, ya es suficiente, Tomura. Izuku reconoció la voz de su papá y miró a su alrededor para verlo aparecer detrás de una de las pilas de cajas. Su papá lo miró y nuevamente Izuku tuvo la impresión de que lo estaban examinando. Estoy bien, dijo, un poco enojado. No sabía lo que había pasado pero estaba bien. Eso hizo que su papá sonriera. Me alegra oírlo, mi pequeño dragón, dijo, aunque, como dijo Kurohiri, deberías dormir un poco más. Tienes escuela. ¿Pero qué pasó, papá? Izuku insistió en preguntar. Su papá suspiró y se acercó a él, arrodillándose para poder mirar a Izuku a los ojos. No quería preocuparte, mi pequeño dragón, pero a veces mi trabajo hace que la gente venga tras de mí, explicó. ¿Venir tras de ti? Izuku preguntó con el ceño fruncido. Quieren arrestarme, dijo su papá. Pero solo arrestan a la gente mala. Izuku objetó. Ignoró la forma en que Tomura puso los ojos en blanco. Podía ver ese movimiento entre los dedos de la mano que cubría el rostro de Tomura. Izuku vio a su papá respirar profundamente. No siempre, Izuku. ¿Recuerdas lo que dije sobre la crueldad y cómo la gente puede temer la verdad? Izuku asintió. A Kazue todavía no se le permitía hablar con ellos. Aquellos que temen la verdad, intentan suprimirla. ¿Qué significa reprimir? Significa silenciarlos, explicó su padre. Si me arrestan, entonces podrán silenciarme y la verdad que sé ya no los asustará más. Pero la verdad es la verdad, objetó Izuku. Lo es. Y es por eso que tenemos que superar esto. La gente mala quiere silenciarme pero no los dejaré. Y tampoco dejaré que te atrapen. Por eso Gigantomachia te protegió. Izuku realmente no entendía, pero ahora que el miedo se estaba desvaneciendo y la manta estaba cálida a su alrededor, volvía a sentir sueño. Pero si su padre decía que la gente era mala, entonces ellos eran los villanos, a pesar de que habían acusado a Gigantomachia de serlo. Además, todo estaría bien porque su papá estaba aquí, así que no podía ser del todo malo. Le asintió a su padre pero sintió que le temblaban los ojos. Ahora, mi pequeño dragón, necesitas dormir, le indicó su padre, e Izuku ni siquiera tuvo la oportunidad de volver a decir buenas noches antes de que sus ojos se cerraran y sintiera unos cálidos brazos alrededor de él. Ted, Gigantomachia, llévate a Izuku, ordenó fríamente All for One, ignorando el caos que se arremolinaba a su alrededor. Asegúrense de que tenga sus cuadernos, añadió la orden. Sabía que su hijo había escrito sobre él y sobre su peculiaridad. Si bien los héroes podrían tomarlo como simples divagaciones infantiles, no había necesidad de correr el riesgo. No corrían tanto peligro como para no poder tomarse el tiempo para conseguir los libros. El hombre corpulento se alejó y All for One dio algunas órdenes más a sus subordinados. Habría pensado que estaban acostumbrados a esto y sabían qué hacer, pero siempre tenía que dar instrucciones. Las incursiones de héroes eran tan aburridas. No escaparás de Ruthless Shade. Vino el grito de uno de los héroes. Internamente, All for One estaba en shock. ¿Era quien buscaban? Ese era uno de sus alias menores y no creía haber hecho nada tan malo con esa apariencia. Tendría que reexaminar sus tratos si ese fuera el resultado. Pero si eso era lo que buscaban los héroes, era algo bueno. Ruthless Shade no tuvo nada que ver con su personalidad civil. Uno de los héroes entró corriendo en la habitación desde la que Isashi dirigía. All for One reconoció a Scarlet Escorpión, que tenía una peculiaridad de tipo mutación incluso cuando se encogió de hombros y movió un brazo como si estuviera aplastando una mosca. Scarlet Escorpión fue arrojado contra la pared y Isashi escuchó el crujido de la quitina rota y vio la salpicadura de sangre. Era un escarlata muy diferente al tono habitual del héroe.
Avanzar corriendo fue el último error que cometió el héroe, aunque le confirmó que ese bufón, All Might, no estaba allí. Si lo fuera, sin duda, el actual titular de One for All habría venido tras él. No, los héroes no sabían a quién habían encontrado. Eso lo enojó un poco y All for One salió de la habitación y caminó por el pasillo. A lo lejos escuchó un estruendo que reconoció como Gigantomachia. Esta incursión de héroe en particular sin duda había asustado a su hijo, y eso era imperdonable. Otro héroe, Fresh-Star, atacó contra él y corrió el mismo destino que Escorpión. Realmente uno pensaría que tendrían un poco más de precaución con alguien que no conocen. Pero el segundo héroe le dijo a Isashi que era hora de retirarse y cerró los ojos, invocando una serie de peculiaridades antes de activarlas. Para cualquiera que estuviera mirando, parecería como si hubiera desaparecido. Para alguien que pudiera percibir eventos súper rápidos, habría visto a Isashi salir por el pasillo, salir por la puerta y pasar el cordón de héroes. Solo se detuvo cuando llegó a la azotea de uno de los edificios circundantes. Se detuvo y se dio la vuelta, observando el ataque desde una distancia segura. Había luces intermitentes de los vehículos de la policía y varios héroes más deambulando por el exterior. Reconoció varias agencias pero confirmó que nadie de la agencia de All Might estaba allí. Eso era algo, aunque sin duda las muertes de los héroes volverían a All Might. Ruthless Shade podría haber escapado esta noche, pero parecía que Alias estaba muerto y, lo que es más importante, Isashi Rigi todavía estaba en juego. Ted, quiero dormir más, gimió Izuku cuando algo lo empujó. Las mantas estaban calientes y él estaba acostado sobre algo suave. Necesitas despertar, Izuku. Es hora de dormir, murmuró y trató de agarrar las mantas. Estaba tan cansado. Tienes que ir a la escuela, le dijo Kurohiri. Izuku gimió y se sentó y fue solo entonces que se dio cuenta de que el aire estaba frío y que no estaba en su habitación. Todavía estaba en ese lugar con cajas. Y yacía sobre Gigantomachia. ¿Qué? Preguntó. Kurohiri le tendió su uniforme. Necesitas prepararte para la escuela, dijo antes de que Izuku viera los ojos del hombre entrecerrarse. El baño primero, decidió. Izuku asintió y se cubrió con su manta mientras lo seguía. El edificio era enorme y estaba lleno de cajas, pero había caminos entre ellas. Izuku, tu papá ya se está encargando de las cosas. Nos mudaremos a un nuevo lugar esta noche, le dijo Kurohiri mientras se abrían paso entre las cajas. Y no puedes contarle a nadie lo que pasó anoche. ¿Por qué no? Preguntó Izuku. Porque si lo haces, entonces la gente mala podría encontrar a tu padre otra vez, le dijo Kurohiri. Izuku se mordió el labio y sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Él no quería eso. Fue aterrador. No se lo diré a nadie, prometió. No quería que atraparan a su padre. No permitiría que aquellos que temían a su padre hicieran cosas malas. Sintió, más que vio, la sonrisa de Kurohiri ante su confirmación. Muy bien, Izuku. Fuiste muy valiente anoche, le dijo el hombre brumoso. El baño está por ahí, añadió, volviendo a hablar de temas más seguros. Date prisa porque llegas tarde. Izuku asintió y fue al baño antes de salir. Kurohiri lo ayudó a cambiarse y luego el hombre hizo una puerta warp y salieron del edificio. Ted, vaya. Hoy no tienes vento. Minato dijo mientras entraba al salón de clases. Izuku todavía estaba reorganizando los escritorios para poder sentarse con Minato y Ochako a almorzar. Por lo general, salían afuera, pero en ese momento estaba cayendo a cántaros, e Izuku pensó que había granizo mezclado con la lluvia. Kurohiri estuvo muy ocupado anoche, le dijo a su amigo. Todos estuvieron muy ocupados anoche. Debe haber estado muy ocupado. Bromeó Ochako. Izuku se encogió de hombros y se recostó en su escritorio mientras Minato se unía a ellos. Habían juntado dos escritorios para que los tres pudieran sentarse uno frente al otro. Pero estaba cansado. Lo que pasó anoche lo había dejado con sueño y no quería nada más que dormir. Pero primero tenía que almorzar. ¿Estás bien? Preguntó Minato. Ochako ya lo tenía.
Simplemente cansado, dijo Izuku con un bostezo. Se despertó esta mañana y descubrió que había estado durmiendo en Gigantomachia. Al hombre enorme no le importó, y Kurohiri de alguna manera le había conseguido un uniforme. El hombre brumoso le había acompañado hasta el baño y luego le había ayudado a vestirse. Después de eso, Kurohiri formó un portal y fueron a una tienda de conveniencia. Kurohiri le había comprado un bento para el almuerzo y varios onigiri diferentes para el desayuno. Esos habían sido empacados en la bolsa de Izuku, mientras que los otros bentos que había comprado el hombre brumoso estaban empacados en plástico. Izuku sabía que eran para su padre, Tomura, Gigantomachia y el propio Kurohiri. Luego, como había llegado tarde, Kurohiri lo había llevado al carril detrás de la tienda, mientras le decía dónde ir a recogerlo después de la escuela antes de formar una puerta warp y depositar a Izuku justo dentro del edificio de su escuela. Izuku había corrido a su salón de clases con unos minutos de sobra y apenas había logrado engullir un onigiri antes de que entrara su maestro. ¿No dormiste bien? Minato preguntó con preocupación. Izuku negó con la cabeza mientras abría la tienda y compraba bento. Había una porción de arroz, algunos pepinillos, algo que parecía haber sido ensalada de papas con un poco de algas por la mitad y un tonkatsu. Izuku sonrió. Al menos Kurohiri había intentado tratarlo de esa manera. Profundizó en ello. Estaba cansado, pero incluso tan joven como era, Izuku sabía que sería peor estar cansado y hambriento. «Todo está bien, ¿no es así, Izuku?», preguntó Ochako con atención, mirando a su amiga. «Simplemente estoy cansado», respondió Izuku. Quería decir más. Quería contarle sobre las personas malas, pero si atacaban a su padre, Izuku no tenía dudas de que atacarían a otros. Era más seguro si simplemente no lo supieran. Izuku sonrió. Los protegería, porque eso era lo que hacía un héroe. Ted, capítulo 16. Nido 16. El dragón del emperador. No era frecuente que uno fuera llamado a una reunión con el héroe número 1, All Might, y su único compañero, Sir Nicteye. En cualquier otra circunstancia, White Spirit se habría sentido honrado o halagado. Tal como estaban las cosas, además de todo lo demás, se sentía enferma, cansada y preocupada. No ayudó que ambos parecieran particularmente sombríos. Nunca había visto a All Might sin su sonrisa patentada. Se sentó al otro lado de la mesa y miró a los dos héroes. Simplemente la miraron. Había otro hombre a su lado, un oficial de policía por la placa que lucía en su cinturón. «Mira, ¿de qué se trata esto?». «Estoy bastante ocupada», espetó ella e hizo una mueca por dentro. Ella no iba a causar una buena impresión. «Estamos aquí por la redada», le dijo Sir Nicteye. «Cuanto menos se hable sobre la redada, mejor». Fue un polvo grupal con C mayúscula. Aunque no estaba segura de qué salió mal. Ruthless Shade no estaba destinado a ser tan peligroso. Conocían sus habilidades. Conocían las habilidades de sus seguidores y aún así, a mitad de la redada, las cosas empezaron a ir mal. Habían perdido contacto con Scarlet Scorpion y Fresh Star antes de darse cuenta de que algo había salido mal. Y entonces había un hombre enorme. Phantom no había tenido ninguna posibilidad y Sage tenía un largo camino hacia la recuperación. Y ahora, lo que estaban encontrando al recorrer el edificio era aún más preocupante. Juguetes y ropa para niños. El único consuelo que pudo recibir White Spirit fue que los niños tenían sus propias habitaciones con camas adecuadas y por lo tanto no parecía que se tratara de una operación de contrabando de personas. Esos apiñaban a los niños en un espacio lo más pequeño posible y definitivamente no les daban juguetes. ¿Qué pasa con la redada?, ella espetó, antes de respirar profundamente. «Mira, lo siento. Las cosas no van bien», ofreció la miserable explicación. Realmente no tuvo tiempo para esta reunión. «Entiendo», dijo All Might antes de que Sir Nicteye pudiera decir una palabra. «Queremos saber qué encontró», preguntó. «¿Qué encontramos?». «Lo que encontramos no tiene sentido». Espíritu Blanco gruñó. «Mira, antes de comenzar a explicarte todo, ¿qué sabes ya?», ella exigió, descortésmente. Obviamente sabían o sospechaban fuertemente algo y ella estaba cansada.
Sería mejor terminar con esto de una vez. Sir Nicteye pareció ofendido pero Olmigd asintió. Antes de decirte algo, me gustaría confirmar una cosa. ¿Tienes una buena foto de Rutles Shade? Preguntó. Wite Spirit asintió y sacó su comunicador. Pulsó los botones por unos momentos, arrojando la foto a quien estuviera dentro del alcance. En ese momento no le importaba quién viera la imagen. Olmigd sacó su propio teléfono y sonó cuando aceptó la imagen. Tocó la pantalla y la miró antes de levantarla para que Sir Nicteye y el oficial de policía la vieran. Ese es él, dijo el oficial. Wite Spirit sabía lo que estaban viendo. Habían obtenido una imagen de Rutles Shade con la capucha bajada. Tenía brillantes ojos dorados y un cabello casi inquietantemente blanco. Reflejaba cualquier luz que hubiera a su alrededor y en esta imagen había adquirido un tono azul. Lo es, confirmó Olmigd antes de mirarla de nuevo. Wite Spirit notó que sus ojos eran agudos. Rutles Shade no es un villano menor, dijo el héroe número 1. Wite Spirit quería objetar, pero no estaba muy segura de a qué se opondría. Probablemente la implicación de que no podían manejar a un villano. Él es mucho más que eso, continuó Olmigd antes de respirar profundamente. En tus tratos, ¿alguna vez has oído hablar de un hombre llamado simplemente Sensei? Preguntó. Sus ojos azules estaban bastante serios. Es un mito. El espíritu blanco objetó. Ella había oído hablar de él bien. Estaba destinado a ser una especie de hombre del saco con el que los villanos solían asustarse unos a otros. Excepto que nadie podía decirle qué era lo que le daba tanto miedo. No es un mito, le dijo el héroe número 1 con una cara completamente seria. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con mi ataque? Preguntó Espíritu Blanco, aunque sospechaba que sabía exactamente qué tenía que ver con su incursión. Tu imagen confirma que Rutles Shade es uno de los alias que usaba este sensei. Durante varios largos momentos, Espíritu Blanco los miró fijamente, en silencio. ¿Sabías? Ella rugió, levantándose de su silla mientras sus manos golpeaban la mesa. ¿Tenías alguna idea de qué esto, por favor? Olmigd levantó las manos. No lo sabíamos, subrayó. El policía se levantó e hizo una reverencia. Lo siento. Cuando llegaron los informes de tu redada, tuve una sospecha, dijo, sosteniendo su arco hacia ella. No fue Rutles Shade quien me avisó, añadió, sino el hombre corpulento que denunció el equipo. Wite Spirit tembló pero lentamente volvió a sentarse. Ese no era un hombre, escupió. No era un hombre, no por la forma en que había atravesado las paredes y sus subordinados. Lo peor fue que no parecía que el hombre realmente estuviera tratando de lastimarlos. Creemos que el hombre grande es su guardaespaldas, habló finalmente Sir Nicteye mientras el oficial de policía volvía a sentarse. ¿Y los putos niños? Exigió. Eso detuvo a los hombres. Se congelaron mientras la miraban y en una pequeña y mezquina parte de su mente, Espíritu Blanco dijo ja ante su confusión, pero sabía que se trataba de algo muy serio. ¿Niños? Olmigd preguntó, con la voz estrangulada. Se dejó caer sobre la mesa e inició una conexión con el servidor de su agencia que le permitió obtener las fotos de lo que habían encontrado. Ojeó 2 dormitorios. El primero obviamente pertenecía a un niño, dados los juguetes esparcidos por el lugar, junto con los libros escolares. El otro probablemente a un adolescente. Había varias consolas de juegos allí y había una consola instalada en el bar. Estaba algo agradecida de ver los libros escolares. Reforzó que esto no era un anillo de esclavos, o si lo era el más extraño del que jamás había oído hablar. ¿Tienes alguna imagen de los niños? Preguntó el oficial de policía intensamente. Déjame comprobar, dijo Wite Spirit. Habían capturado dispositivos y computadoras, pero no estaba segura de si habían logrado hackear alguno de ellos todavía. Fue a la carpeta de volcado de datos del caso, aunque llamar la carpeta era un nombre poco apropiado. En términos electrónicos, era un bolígrafo para toda la información descargada de los dispositivos capturados, en caso de que algunos de esos dispositivos tuvieran sorpresas. Si bien no parecía seguro, realmente lo era.
Había varias personas de soporte de datos en su agencia cuyo único trabajo era garantizar eso. Y, de hecho, piratear los dispositivos. Hubo algunos días en los que merecían el título de héroe. Parece que tuvimos suerte con uno de los dispositivos. El cifrado fue pésimo. Sir Nicteye no parecía convencido. Por lo general, White Spirit estaría de acuerdo, pero conocía a su gente. Si dijeron que el cifrado apestaba, lo decían en serio y habrían comprobado que no era porque era un tarro de miel. Abrió la carpeta y vio que allí había imágenes. White Spirit arrojó la imagen desde su teléfono a un proyector que estaba en la habitación y luego hizo clic en la pantalla para que mostrara miniaturas de las imágenes. ¿Podrías abrir el quinto desde la izquierda?, preguntó cortésmente el oficial de policía. Ella hizo eso y la imagen se abrió para mostrar a un niño de cabello verde. Él era lindo y ella pensó en 6. Tenía ojos verdes a juego que parecían enormes y expresivos. Las pecas cubrían sus mejillas y, al menos en la foto, había un aire de inocencia en el niño. Lo único malo del disparo fue que el niño estaba lanzando un chorro de fuego a un objetivo, que estaba bastante lejos. El policía sacó una cartera del suelo y sacó un expediente del caso. Lo abrió y sacó una fotografía que sostuvo en alto. «Puedes usar la pantalla», dijo White Spirit. Seguridad operativa, el hombre se encogió de hombros. Ella entendió y quedó intrigada. La información se limitaba a copias en papel únicamente en casos muy seguros o sensibles. Se ha hecho mayor, afirmó el oficial, y luego le pasó la imagen a Olmigt. White Spirit vio mientras lo pasaban que era solo una fotocopia de un original. ¿Cuánta seguridad había en este caso? Las fotocopias se utilizaron solo cuando el expediente original del caso era tan confidencial que se almacenó en una bóveda especial. Se controlaba el acceso a esa bóveda y, si se destruía algo, había muy pocos delitos que conllevaran una presunción de culpabilidad. Destruir esa evidencia especial de la bóveda fue una de ellas. Tampoco importaba quién fueras. Era un cargo legal. Eso es algo, dijo el héroe número 1 como si se sintiera aliviado. ¿Encontraste alguna información sobre los niños?, preguntó Sir Nicteye. Uniformes u otros identificadores. White Spirit echó un vistazo al servidor de su agencia. Todavía no, afirmó. Sir Nicteye asintió. Parecía comprensivo. Queremos que nos evalúen en todo, afirmó. Rutledge es mucho más peligroso de lo que crees, añadió el compañero. Quería oponerse a eso, pero White Spirit reconoció ese deseo como su orgullo y con 3 héroes perdidos en la incursión, y uno probablemente herido hasta el punto de retirarse, no había lugar para el orgullo. En cambio, White Spirit respiró hondo. Agradezco cualquier aportación, dijo inclinándose ligeramente sobre la mesa. Organizaría el acceso de Olmigt y su compañero a sus servidores más tarde porque tenía la sensación de que este no iba a ser un caso sencillo. Olmigt la miró con expresión seria. Fue aterrador. Lamento mucho tu pérdida, le dijo. Las palabras fueron sinceras y White Spirit se preguntó quién había perdido al héroe número 1 ante Rutledge. Gracias, respondió ella, respirando profundamente mientras se sentaba allí. Esto no iba a ser fácil. Ted, no puedes decírselo. Disculpe. Naomasa no pudo evitar interrogar a Sir Nicteye. Esta es la primera ruptura que hemos tenido en este caso. Y es la primera pista que tenemos en nuestro caso, respondió el compañero. El detective apretó los dientes. Sabía que, si llegaba el momento, Sir Nicteye simplemente haría valer su rango. Los casos en los que trabajaban los héroes generalmente tenían prioridad sobre los casos de la policía. Y sabía que a pesar de que su caso trataba sobre el secuestro de niños, el caso de Olmigt, lidiar con el que podría ser el villano más peligroso al que el mundo se había enfrentado jamás, se consideraría más importante. No importaba que hubiera muchas posibilidades de que el niño fuera el hijo del villano. Razón de más para que nadie se preocupara por él, y ya sabía que la opinión pública culparía a la madre por casarse con el villano. Sería su culpa, a pesar de que todo lo que Tsukauchi había visto en este caso decía que este villano en particular había actuado como el perfecto caballero con ella.
Podría haber sido un acto, pero no había nada que ella pudiera considerar incorrecto. Él suspiró. Al menos sabía que Yaji estaría tan frustrado como él con la situación. Ni siquiera puedo decirle que encontramos algunas fotos. No. Si tiene a alguien vigilándola, sabrá que nosotros lo sabemos. Él ya sabe que nosotros sabemos, le recordó Naomasa al compañero de Olmut. Las copias electrónicas de los expedientes de su caso habían sido manipuladas. La imagen de Isashi Midoriya siempre estaba borrosa. Si eso no era evidencia suficiente de que el villano sabía que lo estaban siguiendo, no sabía que lo era. Sir Nicteye negó con la cabeza. No hay ningún motivo para que revelemos conocimientos, afirmó. Mira, esta mujer está sola, intentó el ángulo emocional, sabiendo que probablemente no llegaría a ninguna parte. Perdió a su marido y a su hijo en un día y no ha vuelto a tener nada desde entonces. No hemos podido encontrar nada. Hasta ahora. Creo que merece saber que su hijo sigue vivo. El prohéroe negó con la cabeza. No podemos correr el riesgo. ¿El riesgo de qué? Con este hombre, cualquier cosa es un riesgo, respondió Sir Nicteye. ¿Y qué le dirías exactamente? Que encontramos fotos de su hijo supuestamente sin peculiaridades usando una peculiaridad, en el dispositivo de un supervillano, que probablemente sea su marido. Tsukauchi hizo una mueca. Dicho así, sonaba mal. Esperaría y espero que podamos localizar al niño, agregó el prohéroe y Naomasa pudo escuchar una leve nota de simpatía en su tono. Ni siquiera sabemos a qué escuela va el niño, señaló. Lo estamos investigando. Naomasa no estaba convencida. La habitación de los niños tenía los textos de primaria estándar de segundo año aprobados por el gobierno. Su uniforme era uno de los genéricos utilizados en todo Japón y, aunque podían realizar una búsqueda mediante datos biométricos, no tenían idea de dónde buscar. El niño podría haber ido a la escuela primaria de la misma calle o al otro lado de la ciudad. Aún así, sabía que tenían vigilantes en las escuelas locales, buscando a cualquier chico pecoso y de pelo verde, pero Naomasa ya sabía que no podrían mantener a esos vigilantes allí por mucho tiempo. Sospechaba que quienquiera que fuera realmente Isashi Midoriya, ya estaba moviendo los hilos para que el caso perdiera importancia. Sin duda, Sir Nicteye también era consciente de eso y por eso quería recopilar tanta información como pudiera. Tsukauchi suspiró profundamente. Esperaré hasta que nos saquen de este caso, le dijo al compañero. Sir Nicteye no parecía contento, pero sabía a qué se refería el detective. Tendrá que bastar, murmuró y luego volvió a revisar la información que el equipo de Wite Spirit había encontrado. Lo hará, dijo Tsukauchi, poniendo la huella de Izuku Midoriya usando una peculiaridad de fuego bastante impresionante en el archivo. Un día, Inko Midoriya lo vería. Un día. Ted,